ahora sí ya vamos a comenzar nuestra reunión y vamos a iniciar con la clase dominical. Vamos a continuar con el tema de los atributos de Dios. Hoy vamos a la clase número 21 y vamos a estar viendo en esta clase, dentro de los atributos morales de Dios, la ira, ¿sí? Entonces vamos a orar para que el Señor pueda ayudarnos y guiarnos en esta clase. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos muchas gracias por tu bondad, por la fidelidad, Señor, por la oportunidad que nos das, por esta vida que nos das, esta oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar y, Señor, aquí prestos para recibir, Señor, de esta enseñanza. Te rogamos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder comprender estas propiedades tuyas, Señor, estos atributos, Señor, estas excelencias tuyas, Señor. Abre nuestro corazón, dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a los atributos de Dios. El atributo que vamos a estar viendo en esta mañana es el atributo de la ira. Y bueno, ya hemos visto en los atributos anteriores que nosotros estuvimos viendo celos, la justicia, la santidad. Hemos visto entonces que Dios ama todo aquello que se conforma a su carácter, todo aquello que es conforme a su carácter, Dios lo ama. Y en este sentido, entonces, si Dios ama todo aquello que se conforma a su carácter, entonces Dios va a aborrecer aquello que sea contrario a su carácter, se va a oponer a aquello que sea contrario a su carácter. Entonces, Dios ama la justicia, la santidad, cada uno de los atributos que Él tiene. El celo de Dios, veíamos que Dios busca siempre su honor. Y entonces, en este sentido, nosotros tenemos que la ira de Dios, entonces, para darle una definición, sería que Dios aborrece intensamente el pecado. Cuando hablamos entonces de la ira de Dios, vamos a estar hablando de ese aborrecimiento intenso que Dios tiene sobre el pecado, sobre aquello que no se conforma a su carácter moral, que no se conforma a quién es Dios. Entonces, aquí tenemos un punto muy importante que necesitamos nosotros comprender. Dios siente aborrecimiento, siente odio intenso por el pecado. Donde Dios ve pecado, Dios va a mostrar su ira. Ahora, hay un error, este error se entiende de una manera muy mal interpretada. El error que se tiene es que muchas veces vemos en el Antiguo Testamento y consideramos que en el Antiguo Testamento existe el Dios de la ira, porque ahí en el Antiguo Testamento vemos muchas narraciones donde Dios derramó su ira, donde Dios de una manera sobrenatural trajo incluso muerte sobre muchas personas, etcétera, y vemos a veces de una manera muy equivocada, entonces situamos al Dios de la ira en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se llega a la conclusión de que, bueno, en el Nuevo Testamento está Jesús, y Jesús viene a mostrar el amor y no la ira como Dios en el Antiguo Testamento. Y entonces, en ese sentido, se establecen como que dos deidades. En el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, un Dios totalmente severo. Y en el Nuevo Testamento, como los relatos que tenemos en el Nuevo Testamento son escasos en cuanto a actos donde Dios derramó su ira de una manera corporativa, de una manera grande, entonces se llega a la conclusión de decir el Antiguo Testamento. Tenemos al Dios de la ira, un Dios nada paciente, un Dios que es fuego consumidor. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús que nos muestra el amor de Dios. Algunos dicen es que Dios en el Nuevo Testamento cambió porque antes era muy enojón, ahora en el Nuevo Testamento ahora es muy paciente a través de Jesús. Y este es un error realmente, concebirlo de esta forma es un error muy grande, ¿sí? Algunos entonces llegan a entender la gracia que se tiene en el Nuevo Testamento como que la ira de Dios ya terminó
Ahora todo es amor, todo es bondad, todo es perdón, etcétera, y ya no hay ira de Dios en el Nuevo Testamento. Pero este es un error, porque la Biblia nos dice que la ira, la misma ira que tenemos en el Antiguo Testamento, la misma ira que vamos a tener en el Nuevo Testamento. Los atributos de Dios son eternos, son incambiables, Dios es inmutable. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y esta es una declaración que la Biblia está haciendo. Hay, por ejemplo, a veces en los automóviles hay algunas calcomanías que dicen sonríe, Cristo te ama. Pero esa frase, sonríe, Cristo te ama, si la confrontamos con Romanos 1:18, nos vamos a dar cuenta que realmente la Biblia no alienta a estar diciendo, oh, sonríe, Cristo te ama, sino que la Biblia está diciendo, no, deja de sonreír porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios la tenemos en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo en Juan 3:36, Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la Biblia está sosteniendo que todos aquellos que no creen en el Hijo, entonces en ese momento que ellos no creen en el Hijo, la ira de Dios, el aborrecimiento intenso de Dios por el pecado está sobre ellos. Entonces la Biblia sí nos presenta la ira de Dios como algo presente el día de hoy. Entonces esta ira de Dios no es un defecto de Dios. Yo les decía en la clase anterior, incluso algunos autores bíblicos han llegado a cometer el error de decir que la ira de Dios es un defecto, es una debilidad de Dios. No, la ira de Dios no es un defecto en Dios, no es una debilidad en Dios, sino que la ira de Dios, al igual que la misericordia, la santidad, la bondad y todos los atributos que hemos visto, es un atributo de Dios. La ira se mantiene como un atributo de Dios. Ahora, es necesario que Dios sea un Dios de ira, porque si Dios se deleitara en el pecado, si Dios permitiera el pecado, no castigara el pecado con su justicia, etcétera, no se enojara, airara contra el pecado a través de su ira, entonces ¿qué tipo de Dios tendríamos? Tendríamos un Dios en el cual no podríamos nosotros estar confiando, ¿sí? Ahora, Salmo 103, versículo 8 y 9 nos presenta esta gran verdad de la ira de Dios. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ahora, la Biblia, por más que a veces tratan algunas personas de ocultar esta verdad de la ira de Dios, porque como les menciono, lo ven como una debilidad de Dios, como un defecto de Dios. La Biblia presenta la ira de Dios como un atributo hermoso en el Señor, ¿sí? Y se presenta entonces la ira, la Biblia no oculta que Dios es un Dios de ira, pero esta ira de Dios va acompañado de un elemento que se llama la paciencia de Dios, porque dice que es lento para la ira, ¿sí? Es decir, una cosa es que Dios sea lento para la ira, pero la ira la va a ejecutar, no la hará a un lado. Entonces, esta ira de Dios, que es este intenso odio contra el pecado, esta ira de Dios que se dirige en contra del pecado, bueno, la Biblia entonces nos está viendo que antes de que Dios ejecute su ira, Él será lento para la ira, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Esto significa, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 2:4 que Dios dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y entonces esta expresión lento para la ira la hemos de entender como que Dios es paciente antes de ejecutar su ira, ¿sí? Entonces Dios dará a través de las riquezas de su bondad, de su paciencia, de su gran macropaciencia, longanimidad, y Él
a través de su benignidad te estará dando alertas, te estará señalando el pecado en el que estás, te estará indicando que esto no es así, llegará a disciplinarte, etcétera. Estará ejecutando varios actos antes de ejecutar la ira en el pecado si es que no es quitado de nuestras vidas. Entonces, que Dios sea lento para la ira no significa que Dios está dando por sentado nuestra vida de pecado, o que Dios está diciendo, bueno, no me molesta realmente tu vida de pecado, puedes continuar con los pecados en tu vida, sino que más bien el día que nosotros pecamos y pecamos deliberadamente y pecamos constantemente y no nos pasa nada, en ese momento nosotros debemos de entender que son las riquezas de su benignidad, que es su paciencia, que es su longanimidad, que es su benignidad la que está pausando, por decirlo así, que está deteniendo el juicio de Dios, la ira de Dios, y que Dios nos está dando oportunidad para el arrepentimiento, ¿sí? Pero si no hay arrepentimiento, si hay una vida obstinada de pecado, Dios sin duda alguna va a derramar de su ira, ¿sí? Entonces, esta ira de Dios, la Biblia también presenta no tan solo como un atributo de Dios la ira, sino que presenta como un día en especial, y refiriéndose al día final, al día del juicio, que también se conoce como el día de la ira. Entonces, la Biblia nos enseña que viene el día de la ira, y esto es una verdad matemática. Sin duda alguna vendrá el día de la ira de Dios, ¿sí? Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, ¿sí? Entonces aquí lo está separando. Ese día, ese último día, ese día de juicio, se le llama el día de la ira, y dice, estás atesorando, un término económico, un término contable de que estás haciendo cierta riqueza, estás acumulando esa ira de Dios, ese atributo de Dios, ese aborrecimiento de Dios por el mal, para el día específico en que Dios derramará su ira, tanto que la Biblia le llama el día de la ira de Dios y la revelación del justo juicio de Dios, donde Dios va a castigar entonces todo pecado, toda maldad, ¿sí? Y esto, entonces, nos lleva a esta gran realidad de que todos nos dirigimos al día de la ira, ¿sí? Pero gracias a Dios, los que estamos en Cristo, dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, aquellos que están en Cristo y que a través de la fe han accesado a la justificación de Dios, entonces dice, ya justificados en la sangre de Cristo, por Cristo seremos salvos de la ira. Entonces, lo único que nos va a salvar de la ira de Dios en el día de la ira es Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Dice Romanos 3, 25 y 26 que esta salvación que tenemos de la ira de Dios, esta salvación que tenemos del aborrecimiento intenso de Dios hacia el pecado, se logró porque Dios puso como propiciación. Y esta palabra propiciación significa que Dios puso como sacrificio. Ahora aquí este término propiciación es un término que el apóstol Pablo está utilizando y lo está sustrayendo del Antiguo Testamento, donde se deriva de un sacrificio que era conocido como el sacrificio de la expiación. Este sacrificio de la expiación consistía en expiación y en propiciación, ¿sí? La expiación, tomaban un par de carneros. La expiación era que confesaban los pecados en el carnero, y ese carnero se iba al desierto, y eso simbolizaba que el cordero estaría llevando nuestros pecados, estaría cargando en sí nuestros pecados y los llevaría. Y el otro cordero, obviamente había un ritual de echar a la suerte para escoger qué carnero tenía cierto destino, pero el otro carnero era el carnero que lo tomaba el sacerdote y le abría el cuello con el cuchillo, y toda la furia de la ley caía sobre él. Entonces, cuando aquí en Romanos 3:25 el apóstol Pablo
nos está hablando de que Cristo es nuestra propiciación, se está refiriendo más a que Cristo es quien, como aquel cordero, él recibe toda la furia, todo el cuchillo del sacerdote, todo el cuchillo de Dios y recibe todo el juicio de Dios, ¿sí? Entonces, este es el punto que se tiene en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, es decir, la ira de Dios, la justicia de Dios recayó sobre Jesús, como dice Isaías, es totalmente triturado por la ira de Dios, Dios lo quebranta, etcétera, ¿sí? Entonces toda esa ira de Dios cae sobre Jesús, al grado que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a través del sacrificio de Jesús, para manifestar su justicia. ¿Sí? Entonces, la cruz del Calvario muchas veces, y más en este tiempo de Semana Santa, vemos la cruz del Calvario y decimos, ¡ay, grande es el amor de Dios! Vean cómo amó. Pero realmente cuando veamos a la cruz, nosotros necesitamos ver, esa es la justicia de Dios. Así es como Dios trata el pecado, así como trató a su Hijo en la cruz, así Dios trata el pecado. Entonces, la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús, es para manifestar la justicia de Dios, que Dios castiga el pecado a causa de haber pasado por alto. Haber pasado por alto no significa que Dios se hace de la vista gorda, que Dios dice, no veo, no hay pecado, no, sino que Dios es paciente, como hemos visto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que está en la fe de Jesús. Entonces vemos que la ira de Dios, gracias a Dios, que los que estamos en Cristo no vamos a recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ya la recibió el Señor Jesucristo en nuestro lugar al tomar nuestros pecados e ir a la cruz. Ahora, segundo de Pedro 3, 9 y 10, en relación a este día de la ira, nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuevamente, lento para la ira. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y en este texto vemos de una manera muy gráfica, segundo de Pedro 3:9, lento para la ira, segundo de Pedro 3:10, la ira de Dios sin duda alguna, ¿sí? Entonces, esto nos está llevando a el arrepentimiento, que mientras no ha sido ejecutada la ira de Dios en la vida de un pecador no arrepentido, hay tiempo para que se arrepienta, ¿sí? Dice el libro de Eclesiastés que es mejor un perro vivo que un león muerto. Hay esperanza en la vida. Entonces, si hay vida, la vida misma nos está llevando a la bondad de Dios, y la bondad de Dios nos dirige al arrepentimiento de Dios, ¿sí? Y esto obviamente nos lleva a la evangelización, a proclamar el mensaje a todos aquellos que no han recibido este regalo de Dios, porque viene el día de la ira, ¿sí? Muy bien, entonces la ira de Dios es un atributo, aunque ciertamente es un atributo fuerte, intenso, etcétera, pero es un atributo por el cual podemos darle alabanza a Dios. Y podemos darle alabanza a Dios porque sin duda alguna, en algún momento, en el día de la ira, Dios castigará toda maldad. Hay mucha maldad en el mundo, hay mucha maldad a través de todo el tiempo que los hombres piensan que no será descubierta, que no será castigada. Hay muchas personas que realmente no han sido castigados por los delitos que han cometido, por los pecados que han cometido, etcétera, pero este atributo de la ira de Dios es digno de alabanza al Señor por ello, porque tenemos la plena confianza de que Dios castigará
toda maldad. Dios castigará en algún momento toda maldad. Y otra verdad que tenemos es que también ya no habrá maldad. Gracias a Dios, en algún momento Dios castigará, Dios erradicará toda maldad y en algún momento estaremos viviendo sin maldad alguna. Ya no habrá maldad exterior, maldad en nuestro interior y gracias a Dios, Dios eliminará totalmente la maldad. Entonces, la ira de Dios, Dios aborrece intensamente el pecado, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos este atributo de la ira de Dios. En la siguiente clase vamos a comenzar con los atributos de propósito. Estaremos viendo la voluntad de Dios, después la omnipotencia, la perfección, la bendición de Dios, la belleza y estos serían los atributos comunicables de Dios. Muy bien, ¿alguna duda en relación a la ira de Dios? ¿No? Bueno, queda claro.